Buenas tardes y bienvenidos a CEISAL, a vuestra casa. Saludo también a los compañeros que nos están siguiendo por streaming. Y bueno, hoy habéis venido un poco a entender los conceptos de hemofiltración, este taller que realizamos aquí para pues, trasladaros un poquito de la experiencia que tenemos Pablo y yo en el trabajo en cuidados intensivos con la máquina PrismaFlex y bueno, todo esto que vamos a explicaros Pablo y yo, que es la parte más conceptual de enfermería, el mecanismo de funcionamiento de la hemofiltración y la hemodiálisis, los cuidados del catéter y del paciente en una unidad de cuidados intensivos con ese paciente que esté hemofiltrado, y luego todo eso que os vamos a explicar un poco nosotros, y algunos estaba escuchando que trabajáis en cuidados intensivos. ¿Trabajáis alguno más? ¿Trabaja en cuidados intensivos? ¿En diálisis? Son conceptos que seguro a vosotros os sonarán, al resto también, los reforzaremos. No queremos dar tampoco que sea una sesión con factores, antes lo veníamos comentando con Paco también, que hay factores de filtración y demás, que son conceptos que a lo mejor en enfermería intervenimos menos porque son cuestiones que trabajan más los médicos, pero sí es importante desde nuestro punto de vista afianzar una serie de conceptos que se trabajan tanto con el paciente como con los catéteres como con la máquina de hemofiltración, qué sucede dentro de la máquina de hemofiltración y todo esto cómo se traslada a la parte de una máquina que tenemos hoy aquí, la conoceréis, imagino los que estáis, los que trabajamos en cuidados intensivos, que es PrismaFlex. Empiezo presentando a los compañeros. El primero de ellos es Paco, que está allí un poco escondido, no sé si te ven al final. Esta es una foto de uno de los talleres que realiza Paco Sapena, al que tengo otra vez que agradecerle pues la disponibilidad que tiene él y su marca PrismaFlex para siempre que queremos trasladaros a nuestros alumnos, a los compañeros, este tipo de conocimientos, pues se presta y se brinda a venir gratuitamente con su máquina para que conocéis a alguien por ahí que decís, mira, está ahí, no sé quién. Está Paco, ¿no? A Paco sí lo habéis identificado. Sí. Son los compañeros que trabajan un poquito y nos vienen a enseñar a las unidades. Al lado, no sé si lo conoceréis, porque es un compañero mío que es capitano, que viene de Bilbao, pero es que es muy gracioso, entonces cuando viene todo el mundo se queda con él, que también se llama Paco. Muy bien, pues es un ejemplo un poco de esa disponibilidad que tiene Paco y que reitero el agradecimiento tanto de Cristina Vicente, a la que disculpo, es la directora académica de CEISAL, de esta casa, a la que disculpo porque está reunida preparando nuevos programas formativos para el futuro, y a la marca PrismaFlex por prestarse a que podáis tocar, a que podáis ver y a poder entender un poquito la máquina y la hemofiltración. Y hoy acompaño también a Pablo Sánchez, este es su perfil de Twitter, Paumatalab, lo conoceréis la mayoría por redes sociales. Bueno, es compañero, es amigo, bueno, en fin, trabajamos juntos en la misma unidad de cuidados intensivos y estamos los dos liados con las redes y con Twitter y con todo esto, y nos conoceréis seguramente por Instagram y todo esto, pues como siempre un placer. Esto el día de San Valentín no queda bien, ¿no? Nos ha puesto Paco hasta un filtro rosa. Esto habrá que aclararlo luego. Bueno, pues es un placer compartir tablas contigo. Mi perfil también, soy Isidro Manrique, soy enfermero, trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Provincial de Castellón. Bueno, pues tenéis mis perfiles de redes sociales. Si tuvierais cualquier duda, yo creo que tanto Pablo como yo, como Paco en el caso de PrismaFlex, seguro que se os quedarán un montón de dudas. Para los compañeros que están en streaming, también los que no han podido ver en directo podrán tener el vídeo y se quedará colgado también. Saludo también a Héctor y a Joan, que están, no sé si salen en la pantalla, imagino que no, pero bueno, que están ahí tecleando y están controlando también el streaming, y que toda la parte tecnológica, pues que veis con un montón de cables y todo esto, pues que funcione, ¿vale? Y queríamos empezar, Pablo había empezado con una pregunta lanzada a todos, que con esto de las nuevas tecnologías y demás, queríamos hacer pues un pequeño juego con vosotros, que es cuando entráis en una unidad de cuidados intensivos, ¿cuál es el emoticono que refleja cómo sentís? Esto la gente del streaming también puede votar. Lo único que tenéis que hacer es coger el móvil, entráis en el navegador, no os tenéis que descargar ningún programa ni nada, y entráis en esta web, en menti.com.
y veréis que os pide poner un código, ponéis el código este de ahí arriba, 722276, y lo único que tenéis que contestar es el emoji que os represente, ¿no? Porque un poco cuando empiezas un taller, si haces una pregunta, la gente es como cuando pregunta al profesor, no, agachamos toda la cabeza y nadie quiere contestar. Entonces, de esta forma, a ver si sale el emoji que nosotros pensamos que va a salir. ¿Qué va a ser? Bueno, pues sí, parece que... Sí, parece que gana por goleada. Hay uno que está enfadado, ¿no? Hay uno que está enfadado, imagino que con el médico o algo, que lo ha pautado. Alguien que controla mucho también de... ¿Este es Paco? Este es Paco, claro. Yo he querido poner ahí, porque veréis que cuando nos vayamos de aquí, hombre, yo no digo que vais a estar como el emoticono este, pero más tranquilos sí que como el otro, seguro, seguro. Que pasen, seguro. Que pasen un poco hacia aquí, ¿no? Que pase un poco hacia aquí el emoticono este del susto. Muy bien, yo creo que, bueno, es representativo 48, 49, 50, 51. Creo que son los compañeros del streaming que van con un poquito de atraso con la señal y están poniendo ahora, están votando ahora. Pero sí, yo creo que es bastante elocuente, ¿no? Y como decía Paco, y esa era la intención también que comentaba Pablo al hacer este juego, era que intentar trasladar este emoticono que nos ha sucedido a todos, cuando hemos entrado en una unidad de cuidados intensivos y nos han dicho, oye, es que llevas a un paciente con hemofiltración y ves de repente, pues eso, a un paciente que tiene casi 200 mililitros de sangre rodando por un circuito, que tiene una conexión en la femoral o en la yugular, que no sabes muy bien cómo movilizarlo y tienes que hacer la higiene, que cada vez que lo movilizas un poco, os estoy poniendo, pues sigo insistiendo en este lado, Y nos vemos en esa situación y al final yo creo que con los conceptos que vamos a ver esta tarde, luego los cuidados del paciente importantísimos y del catéter, que al final es la conexión que tiene la máquina con la sangre del paciente, y finalmente Paco explicando todo esto que vamos a ver ahora al principio más conceptual, cómo se traslada a la máquina que tenemos al lado del paciente, en la cabecera del paciente, yo creo que virará mucho estos 62 que habéis marcado. Yo me incluía hace algún tiempo, tampoco estoy aquí como Paco, pero bueno, más o menos que sepáis que es una terapia, y Paco decía una cosa que me parece que tiene mucha razón, y es que cada vez que suena una alarma es un sistema de seguridad. Y esto es lo que tenemos que tener claro. La máquina nos está advirtiendo, yo se lo escuché antes de ayer en Castellón, y me parece que esto es importantísimo. Si pasamos al power que teníamos y avanzamos un poquito, muy bien. Esta es la bibliografía, os la pasaremos también en la página de Prismaflex, también tenéis varios manuales, varios recursos, ¿vale? Os las pasaremos para que los tengáis también. Esta diapositiva para que tengáis claro de dónde parte toda la información que vamos a comentar, y empezamos hablando por el protagonista o el segundo protagonista. El primero sería la hemofiltración, pero el primero de todos es los riñones. Muy bien. Y los riñones producen, entre otras cosas, utilizando un sistema de filtración, es un filtro natural, producen fundamentalmente, y es lo que intentaremos suplir mediante la máquina, líquido y solutos, que juntos son la orina. ¿Vale? Esto lo sabemos todos, no es muy complicado. Muy bien, entonces si hablamos de terapia de sustitución renal, lo que estamos haciendo es sustituir esa función del riñón. Cuidado, ¿cómo podemos actuar sobre el cuerpo del paciente? Haciendo una prevención de sobrecarga de líquidos, regulamos el equilibrio electrolítico, porque podemos ir retirando aquellos solutos que no nos interese tener en el organismo del paciente, y regulamos también el equilibrio ácido-base, que son funciones todas derivadas o directa o indirectamente del riñón. ¿Cuáles son los usos renales de la hemofiltración? La insuficiencia renal aguda o ligúrica, insuficiencia renal crónica en paciente hemodinámicamente inestable, síndrome hepatorrenal, fallo multiorgánico y alteraciones, como habíamos dicho ahora al final, hidroelectrolíticas y de ácido-base severas. Y luego tenemos otras, pero yo
más que leerosla o enseñároslas, quiero detenerme en la segunda. Y en la segunda, que es las intoxicaciones, luego enlazaremos con un filtro que nos ha traído Paco, imagino hoy también, ¿verdad? Lo veremos. Porque las intoxicaciones, nosotros pensamos siempre que lo que queremos es retirar pues sodio, potasio, urea, creatinina, esa función renal que tenemos comprometida en el paciente. Pero hay otras funciones, y hoy creo que Paco nos hablará de dos, que resultan muy chulas y que veremos también, ¿no? Cómo podemos actuar con la máquina, no solo retirando líquidos, retirando absolutos, sino haciendo más cosas sobre el paciente y mejorando su estabilidad. ¿Cuáles son las modalidades fundamentales con las que vamos a trabajar en una unidad de cuidados intensivos? La primera es el SCUF. El SCUF es cierto que nosotros, no sé, en el resto de unidades de cuidados intensivos lo utilizamos muy poquito, yo creo que lo he utilizado 1 o 2 veces, los que estáis en intensivos ya me decís que no con la cabeza, porque generalmente vamos a las otras que veis detrás. Pero como aparece en la bibliografía, es bueno también que lo sepamos. El SCUF son las siglas de Slowly Continuous Ultrafiltrate, que es ultrafiltración continua lenta. Es pasar la sangre lentamente por el filtro. Dice, bueno, pero eso lo hacemos ahora mismo está funcionando así, y también la velocidad, ¿quién la marca? Veréis cuál es la diferencia con la hemofiltración, porque luego nos aparece la hemofiltración venovena continua, la hemodiálisis venovenosa continua y la hemodiafiltración vena-vena continua. Aquí que es importante que veáis en esta diapositiva, algo que en las 3 últimas terapias se repite, que es vena continua. ¿Eso qué significa? ¿Lo veis? En las 3 aparecen las siglas VVC. VVC es venovena continua. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a canalizar, los médicos van a canalizar un catéter, del que luego hablará Pablo en mayor profundidad, donde en una vena sacaremos la sangre por una vena y se la devolveremos ¿dónde? A la misma vena. ¿Vale? Veréis también la diferencia, y luego lo veréis con Pablo mucho mejor, y de manera gráfica ha traído también un catéter, por dónde coge la sangre la máquina y dónde la devuelve, y esto es fundamental, pero esto lo veremos con Pablo bastante mejor. Y esas terapias nos van a ayudar a retirar del paciente fundamentalmente dos cosas que tenemos en exceso dentro de su cuerpo. Una es agua y la otra son los solutos almacenados. Los solutos pueden ser iones, puede ser urea, puede ser creatinina. Pero también aquellos residuos tóxicos, por ejemplo, de una sepsis. Un paciente séptico es un paciente que tiene muchos factores de la inflamación que esa propia patología tiene, y mediante mecanismos que la máquina, ahora vamos a ver, conseguimos extraerlos del organismo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos circulando la sangre fuera, de manera extracorpórea, del cuerpo del paciente y en dirección contraria al líquido de diálisis. Esto es, quedaros este concepto a un lado, porque luego Paco con el filtro lo va a explicar un poquito mejor, esta parte de por qué el líquido que nosotros hacemos circular por el filtro, pasamos la sangre en una dirección y el líquido de diálisis en ese caso pasa en sentido contrario. ¿Pero esos líquidos se mezclan? No, no se pueden mezclar. Lo que hacemos es poner una membrana semipermeable, por la cual conseguimos que circulen, que interactúen la sangre con ese líquido, mediante gradientes de presión. Este concepto, si lo entendéis, toda la hemofiltración, toda la hemodiálisis queda clara con eso. Si sabéis cómo interactúan los líquidos con la sangre. Mirad, esto es un poco el esquema de lo que acabo de explicar. Yo cojo la sangre del paciente, la paso por el filtro tiene, voy a utilizar un símil que le escuché también a Paco, es como si cogierais un montón de pajitas, de las de los gin tonics, bueno no, los de la Coca-Cola, y las ponéis todas juntas, y hacemos pasar la sangre de un lado para otro, y recubrimos esas pajitas con líquido, ¿sí? Pero fijaros, la sangre va de abajo hacia arriba, en cambio el líquido que le pasamos alrededor
va en sentido contrario, ¿sí? Cada uno de estos capilares tiene, o está formado por esa membrana semipermeable. ¿Y qué podemos hacer? Retirar, como os decía, agua y solutos, pero hay dos funciones que también tiene el riñón que no podemos suplir, que son la endocrina y la metabólica. Claro, nosotros no podemos generar hormonas con la máquina. Suplimos, y esto también es importante, la capacidad de filtrar iones y de retirar agua. Los iones que podremos retirar dependerán del peso molecular. Estas diapositivas para que tengáis un poquito claro cuál es cada una de los pesos y del tamaño, porque los agujeritos que tienen esos filtros y la presión que nosotros apliquemos tendrán consecuencias sobre aquellos iones y aquella terapia que nosotros queramos aplicar al paciente. Y vamos a aplicar dos conceptos físicos sobre esa membrana, sobre esos líquidos, que son la difusión y la convección. Y con eso, ya sabéis, todo hemofiltración, Paco me corregirá seguro, pero con esto ya sabréis prácticamente manejaros, saber lo que sucede dentro del filtro, conociendo y teniendo claro esos dos conceptos, cómo actúan, porque no es otra cosa que la interacción de los líquidos. Una es la sangre y el otro el líquido que circula alrededor. Difusión, convección y ultrafiltración, aunque el último ya os digo que utilizándolo solo con el SCUF cada vez se dedica más o se tiene más respecto a la difusión. Fijaros, ¿qué es lo que hago yo con la difusión? La difusión es un cambio de concentración entre un líquido que paso y el que tiene la sangre. Cuando tengo dos líquidos, yo creo que en la siguiente diapositiva se ve mejor, si yo tengo dos líquidos con diferente concentración, por ejemplo de sal, con una membrana semipermeable en medio, ¿cuál es la tendencia? En concentración, es decirlo en alto, de más a menos. Lo que hará es ir pasando de más a menos y al final ¿qué conseguiremos? Equilibrio, que se iguale. Pero si yo además este líquido, digamos que es el de la sangre, que tiene mucho potasio y lo quiero eliminar, y voy pasando y voy retirando este líquido, este sigue siendo el mismo, es la sangre del paciente. Si yo hago circular más líquido por esto y voy retirando el que va captando potasio, ¿qué voy a hacer al final? Que cada vez haya menos potasio en la parte de la sangre del paciente. Concepto de difusión. Si os acordáis como regla memotécnica, la difusión, que empieza por di, es la que se emplea en diálisis. ¿Vale? Muy bien. Hemodiálisis intermitente. Hemodiálisis venovenosa continua. ¿Os acordáis lo que os decía antes? VVC, acordaros de esto, VVC. ¿Por qué no es arteriovenosa? Porque estamos hablando de ¿qué? De pacientes que tienen de manera aguda un fallo renal. Tenemos en el crítico, ha tenido un accidente, ha tenido una sepsis, tiene el cuerpo con una gran cantidad de tóxicos y queremos retirarlos. Eso se va a cronificar, podría cronificarse con un fallo renal crónico y entonces pasaría a los compañeros de diálisis y se le haría, ¿qué le tendríamos que hacer? Una fístula arteriovenosa, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de una situación de críticos, es decir, yo tengo un paciente con un fracaso renal agudo o que necesito quitarle agua o que necesito quitarle esa parte de tóxicos que tiene dentro de la sangre, entonces lo que necesito es un acceso venoso de grueso calibre, veno-veno continua. ¿Os fijáis? Hemodiálisis venovenosa continua, hemodiafiltración venovenosa continua, que es la combinación de la diálisis con la hemofiltración. Muy bien, esto es la difusión. ¿Cuál es la convección? Habíamos dicho que habían unos gradientes de concentraciones, pero ¿y si yo aplico presión? ¿Os acordáis el símil aquel de las pajitas? Si yo paso la sangre con mayor presión dentro de esas pajitas, ayudo a que tanto el agua como los solutos salgan con mayor facilidad por esa membrana que os acordáis que os había dicho que era semipermeable. Por lo tanto, si fuera impermeable, lo único que haría sería hincharse y explotaría. Pero no es esa la situación. La situación es que, como es permeable y deja pasar, conseguimos sacar en este caso fundamentalmente más agua. La convección se utiliza sobre todo en la hemofiltración y repetimos otra vez el concepto venovenosa continua, ¿vale? Hemofiltración y hemodiafiltración, que como la hemos visto antes es la combinación de la hemofiltración y la diálisis.
Muy bien. Y el ultrafiltrado, que también utiliza el concepto sobre todo para extraer agua del paciente por gradiente de presión, y la diferencia, me decís, hombre, estos dos son, la ultrafiltración y la convección son muy similares. Mirad la diferencia de las terapias. Porque en esta diapositiva se ve muy fácil. La ultrafiltración no tiene aporte ni antes ni después de agua. ¿Lo veis? ¿Qué sucede con la convección? Que yo añado agua antes, pero si estamos diciendo que si yo hago una convección y voy retirando agua del paciente porque la empujo mucho por esos capilares, por esos canutillos que teníamos, al final en 4 horas lo tengo seco como la mojama. Pues voy sacando agua y no repongo. El balance hídrico al final es fundamental también, porque estamos hablando de retirar agua, pero claro, de alguna manera si voy retirando agua, al final el paciente se queda sin agua. ¿Qué hay que hacer? Devolver. Pero fijaros que, bueno, en el símil de las gotitas, yo pongo una cantidad, pero no repongo la misma. También podría ser, también podríamos hacer que lo único que queremos es retirar solutos, pero estamos hablando que el ultrafiltrado y la hemofiltración lo que pretende es retirar agua del paciente. Por lo tanto, yo le pongo líquido antes, puede ser pre o post filtro, y repongo después, en la cantidad necesaria para mantener el balance que el médico me ha dicho. ¿Sí? Esto lo automatiza la máquina. Yo le puedo programar, decir, yo quiero un balance menos 50 a la hora. Y esto sucede también cuando hacemos weaning. Weaning, el destete. El destete, igual que hacemos el destete del respirador, poco a poco le vamos dando independencia al paciente para que vaya respirando, mediante modalidades respiratorias. Yo también puedo dejar que el riñón, poquito a poquito, vaya cogiendo fuerza, ¿no? Está saturado porque tiene muchos tóxicos que filtrar, y lo sustituyo de manera completa por la máquina. Pero hay un momento donde ya puede empezar a funcionar porque hemodinámicamente está más estable, porque las tensiones son mejores. Claro, los riñones están acostumbrados a filtrar con una cantidad de tensión adecuada. Si yo tengo un paciente chocado, ese riñón no puede filtrar porque no le llega sangre. Hay un momento en el que ya retiramos esa septicemia, ese problema que tenía por el cual está hipotenso, y podemos ir retirando la función del hemofiltro. Lo vamos destetando. Muy bien. Este era el ejemplo del ultrafiltrado, ¿vale? Referido a la anterior, ¿vale? Y hay una tercera, que por eso os había dicho, quedaros con esta última de las funciones que tiene el filtro, que interactúa con la sangre, que es la absorción. La absorción no es otra cosa que esa membrana, que tiene carga iónica, es capaz de captar partículas de la sangre. La membrana va pegándose, va consiguiendo que se peguen aquellas partículas que queremos que desaparezcan del organismo del paciente. Mirad, aquí se ve mejor. Yo aplico esa presión, tanto si es hemofiltración como si es hemodiálisis, como es hemodiafiltración, y la membrana que tiene cada uno de esos capilares, además de ser semipermeable, lo que hace es ir captando partículas que yo quiero ir desechando. ¿Dónde se ve esto con muchísima facilidad? En los pacientes con un shock séptico. Los pacientes sépticos que tienen, como os decía, mucha cantidad de toxinas dentro del organismo, saturan muy rápidamente los filtros. ¿Por qué? ¿Porque se coagula por dentro? No, porque dentro la capacidad que tiene la membrana de filtrar va desapareciendo a medida que se van impactando, se va captando, el filtro va captando esa cantidad de tóxicos, y al final, de ser una membrana semipermeable, se convierte casi en impermeable, perdiendo por lo tanto su función, y lo que deberíamos es cambiar el filtro. También la máquina nos lo va advirtiendo. Y luego, por último, quería introducir, estos conceptos han quedado claros, porque si sabéis eso ya sabéis cómo funciona la máquina, no necesitáis más. Pues esto es fundamental porque es el mecanismo. Luego, cuando Paco os explique todo esto, cómo lo aplicamos aquí, qué líquidos hay, sabéis de hemofiltración, ¿vale? Y hay otra cuestión que a mí me parece fundamental, y es la respuesta a una pregunta. ¿Qué sucede a la sangre
cuando yo la saco del organismo? ¿Qué sucede? Se enfría, ¿sí? ¿Y qué más? Se coagula. Se enfría, por supuesto, y se coagula. Y lo del frío es un buen apunte porque luego veremos otra parte de la máquina que yo no voy a tocar, la veremos con Paco, pero también está bien ese apunte. Pero sobre todo lo que yo quería hablaros es de la coagulación. Si yo saco la sangre del paciente por un catéter, la meto por un circuito a dar vueltas, le aplico no sé qué cosas en el filtro con líquidos, con no sé qué, y se la devuelvo, la posibilidad de que se coagule, porque está fuera del organismo, es altísima. ¿Cuál es el mecanismo que conocéis fundamental para que no se coagule? Lo utilizamos todos los días, la heparina, la de bajo peso molecular, la conocemos todo porque la pinchamos prácticamente todos los días a nuestros pacientes, sobre todo los encamados. Pero hoy además Paco ha montado el PrismaFlex con una terapia que a mí me parece muy interesante que conozcáis, ¿vale? Porque es la que se está imponiendo prácticamente en todas las unidades de cuidados intensivos. Y viene dada por esto. Mirad, ¿sabéis qué es esto? Os doy una pista, va. ¿Qué es? Cascada de coagulación, muy bien. Si os fijáis, no sé si se ve muy bien, por el fondo, bueno, tenéis las pantallas, pero sí se verá bien. Hay un ion que aparece en varios de los pasos de esa cascada de coagulación, que es el calcio, muy bien. Entonces, la sangre se coagula en presencia de cierta concentración de calcio. Si yo consigo retirar el calcio de la cascada de coagulación, la sangre no se coagula. No lo retiro de manera completa, pero sí en la suficiente concentración para provocar esa cascada de coagulación de la que estábamos hablando. Es decir, si yo quito a estos tres que están ahí en medio haciendo que la cascada funcione, consigo que la sangre no se coagule. Pero ¿qué sucedería? Es lo que aplicamos, es el citrato. Entonces el citrato, yo saco la sangre del paciente, aplico citrato en unas concentraciones, el citrato se asocia a varios iones, pero entre ellos y de manera selectiva al calcio, y dentro del circuito de la máquina no tengo calcio, por lo tanto no se coagula. Y ahora vamos a devolverle la sangre al paciente. Sin calcio, ¿qué pasaría? Lo descoagularíamos, efectivamente. Entonces no coagularía, empezaría a sangrarnos por todos aquellos puntos, entre ellos pues el punto de inserción del catéter, que es bastante grueso, pues si tiene una herida quirúrgica, pues si tiene un trauma. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Devolverle el calcio. Entonces yo lo que hago es, justo antes de devolverle la sangre al paciente, o por otra vía central que tenga, devolverle el calcio al paciente en la proporción en la que me vayan midiendo, tanto la máquina como los controles gasométricos que voy haciendo cada cierto tiempo, para saber, primero, si mis concentraciones de calcio dentro del filtro son las adecuadas para que no se me coagule, y sistémicas para saber que las cantidades de calcio dentro del cuerpo del paciente soportan una coagulación en caso de tener una herida. ¿Se entiende esto? Pues ya sabéis todo de hemofiltración. Muy bien. Pasamos a los catéteres con Pablo. Sí, pero el Mentimeter. El Mentimeter, lo de las preguntas, y ahora pasaré al lado, allá abajo. Ahí. Vale. Yo voy a hablaros de los cuidados de enfermería, los cuidados del catéter, pero antes de empezar, igual que antes, pues quería haceros esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa más? También, pues, cogéis el móvil, bueno, lo del Kahoot, ¿puedes mirar? Bien. Bueno, no os lo hemos comentado, pero si alguien se ha sobado, que no creo, porque si lo ha hecho muy bien, peor para él, porque después vamos a hacer unas cuantas preguntas con el Kahoot, ¿sabéis? Algunos sí que ya sabéis cómo funciona, y habrá premios para los primeros, ¿vale? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que más preocupa? Al catéter le preocupa a poca gente, ¿eh? Muy bien. Paciente, el hemofiltro. Vale. Perfecto. Más o menos ha salido lo que yo esperaba que saliera, ¿no? Lo que realmente, y lo que yo en estos 20 o 25 minutos me gustaría que quedara claro,
es que lo que nos tiene que preocupar es la persona. A mí la máquina que esté ahí me da igual. Yo le pego una patada, la vuelco, bueno, Paco me mataría, pero me da igual. El problema es cuando la máquina yo la tengo conectada a una persona. O el catéter. Yo el catéter lo tengo aquí, ahora os lo pasaré y lo vais viendo. A mí me da igual que se caiga al suelo, que tal, que sea de una forma o de otra. A mí el catéter me preocupa y lo voy a tener que curar bien y mantenerlo bien cuando esté conectado al paciente. Lo que de verdad nos tiene que importar es el paciente. ¿Me pone una presentación? La mía. Vale, ya hemos visto, hay dos personas que trabajan en UCI. Los que no trabajéis en UCI, las que trabajéis lo habréis vivido alguna vez, el momento que llega, que al intensivista se le enciende la bombillita y dice, uff, a este paciente le vamos a tener que poner el hemofiltro. Y ahí ya nos empiezan las sudaderas, no se oye el audio, pero bueno, ponedle la musiquita de película de terror que queráis, cuando nos vamos hacia el cuarto donde tenemos todo el aparataje a recoger el hemofiltro, ¿no? Tenemos todo como en la película de los otros, todo tapado con sábanas. Y sacamos el hemofiltro. Aquí ya ya empezamos a sudar, ya nos tiemblan las piernecitas, sobre todo si estamos empezando, ¿no? Yo creo que el hemofiltro junto con el ventilador mecánico son dos de las máquinas que más nos acojonan cuando empezamos en la UCI, ¿no? Cuando empiezas en la UCI lo único que no quieres es que te toque el paciente intubado o con hemofiltro, y si te toca lo único que quieres es que a poder ser que esté como hoy, ¿no? Que no ha pitado en todo el rato, ¿os habéis dado cuenta? Lo único que quieres es eso, que no pite, que pase el turno, yo me voy y ya está. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Por el desconocimiento, ¿no? Cuando no sabemos muy bien cómo funciona una cosa, nos crea esa ansiedad, ¿no? Entonces, pues esto es lo que pretendemos en este taller. Yo creo que ya lo ha dicho Isidro, no vamos a salir nadie expertos en hemofiltración, ni nosotros lo somos, pero por lo menos presentaros la máquina, que la conozcáis un poco para evitar este miedo, ¿no? Y que si algún día empezamos a trabajar en una UCI, sabed que online hay un mogollón de recursos, vídeos de YouTube, blogs, que el otro día publicamos Isidro y yo vídeos y un post de cómo se monta la máquina, cómo se maneja, y que esto te va a hacer que pierdas mucho parte del miedo que le tenemos. Y en esta película, como si de los tres mosqueteros se trataran, a D'Artagnan no lo he sacado porque no me cabía, están el hemofiltro, el catéter y el paciente, ¿no? Y la famosa frase de todos para uno y uno para todos. ¿Para quién? Para la enfermera, ¿no? Que no llevamos bastante cosas, las enfermeras de UCI, paciente con ventilador mecánico, que encima lleva Nora, que tiene el pico porque tengo que medir el gasto cardíaco, que tengo que medir la presión intracraneal, bombas de infusión, evitar que me haga una úlcera, 4 millones de alarmas, como para encima llevar el hemofiltro. Porque nosotras, las enfermeras, somos las que vamos a estar 24 horas al día pendientes del hemofiltro del paciente. El médico te va a poner el catéter, te va a pautar el tratamiento y va a tirar una bomba de humo y el resto del tiempo vas a tener que estar tú, pendiente. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Quién debe llevar este tipo de terapia? ¿La enfermera de UCI o la enfermera de diálisis o de nefro? Pues bueno, depende de la estructura del hospital. Hay dos modelos, ¿no? El modelo compartido y el modelo que lo llevamos solo los de UCI. Cada modelo tiene sus pros y sus contras. Que venga la enfermera de nefro, ¿qué ventajas tiene? Pues que va a controlar de nefro una barbaridad. ¿Qué desventajas tiene? Pues que probablemente en nefro irán cortos de personal, igual que en la UCI, pues solo falta que una enfermera se vaya a la UCI. Que cuando tú quieras empezar la terapia, a lo mejor no está la enfermera de UCI, hay de nefro disponible y tengas que retrasar la terapia. Y que la enfermera de nefro sabrá mucho de la máquina, no del paciente en general. Si lo llevamos las enfermeras de UCI, ¿qué desventaja tiene? Pues que ya vas de puto culo, solo te falta que te pongan una maquinita de estas. ¿Qué ventajas? Que tú ves al paciente en global, ¿no? Tú lo conectas a la máquina y dices, ostras, le ha bajado la tensión al conectarle la máquina, voy a subirle un poco la Nora, o le ha bajado la temperatura, voy a subirle el calentador. Lo ves de una forma mucho más global. También depende del tipo de hospital. Nosotros, como no tenemos enfermeras de nefro ni de diálisis, no tenemos más tal que comérnoslo nosotros. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que los cuidados enfermeros son cruciales. Nosotros somos las protagonistas en las terapias de depuración extracorpórea, las enfermeras. Y que, como decíamos antes, y esto sí que os lo voy a decir muchas veces porque quiero que quede muy claro, a quien le prestamos los cuidados son a las personas. La máquina yo la manejo, el catéter lo curo y lo mantengo, pero yo cuido a las personas. El catéter es el principal protagonista de esto, ¿no? A alguien tal vez se le hayan salido los ojos de la órbita al ver el catéter suturado, porque sabemos todas las guías que nos dicen que no se tiene que suturar el catéter. Pero en mi pueblo hay una frase que dicen que es lo que tenim chuem, ¿no? Si yo no tengo estos catéteres, con lo que tenemos jugamos para los del streaming, que a lo mejor no entiende el valenciano.
Si yo no tengo el catéter super chachi que me pega bien el catéter, pues me apañaré como podré. Y muchas veces pues no te queda otra que darle 2 puntos de sutura. Aquí tengo el catéter, os lo pasaré y lo vais viendo. Y he dicho que es el principal protagonista porque si el catéter no funciona, ya puedes tener la mejor máquina del mundo, que te hayan pautado la mejor terapia del mundo, que no vas a poder hacer la terapia de depuración extracorpórea. El catéter, como veréis, es un catéter pues bastante gordaco, y este todavía es pequeñito porque este es de yugular. Los de femoral son un poquito más gordos. Si lo pudiéramos ver a contraluz en la vena, lo veréis, se llama en cañón de escopeta porque tiene 2 luces. La proximal, que es por donde se recoge la sangre, que irá al hemofiltro, la filtraremos y se la devolveremos por la distal. ¿Por qué lo hacemos así y no lo hacemos al revés? Porque imaginaros que yo sacara la sangre por aquí y se la devolviera y la recogiera por aquí. ¿Qué pasaría? La misma sangre que yo estoy sacando se la volvería a filtrar, ¿no? Recircularía, que hablamos muchas veces. Que hay veces que no te funciona el catéter y no te queda otra que invertir las líneas, pero tienes que saber que si lo haces, la terapia no va a estar igual de bien hecha que si no lo haces. Y este catéter, si os fijáis aquí donde está suturado, lo veréis ahora cuando os lo pase, tiene esta pestañita que te permite poder girar el catéter. ¿Para qué es esto? Pues para que si te hace pared en algún momento, que tú siempre puedas tener un poco de juego para que la máquina te funcione bien. Pero es indispensable un buen acceso vascular. Y hay un truco que nos contaron a nosotros una vez para saber si el catéter te va a funcionar bien o no te va a funcionar bien. Si tú la máquina la vas a tener a 200 mililitros por minuto de flujo, por ejemplo, pues divídelo entre 20 o divídelo entre 30, por ejemplo. Si en un minuto tiene que salir 200 mililitros de sangre, en 3 segundos tengo que poder sacar 10 mililitros de sangre. Pues yo pruebo, ¿no? Con una jeringa, cuando ya está el catéter puesto, pruebo con la jeringa a ver si puedo sacar 10 mililitros de sangre bastante rapidillo. Si ya veo que ya me hace pared, que me da problemas tal, oye, el intensivista que no se vaya a mirar a ver este catéter, que esto no está bien puesto, porque si conectas a la máquina, te va a dar problemas. Y es cuando va a estar la máquina pitando todo el rato, que después, como Paco nos explicará, que pite es bueno, porque mientras pita la máquina, el paciente está seguro. Pero que pite es bueno cuando en un turno te ha pitado 25 veces, te entran ganas de coger la máquina y tirarla por la ventana. Os voy pasando el catéter, si queréis, lo vais viendo. Bueno, el catéter se pone con técnica de Seldinger, supongo que ya la conocéis todas. Con la aguja se pasa la guía, se pasa el dilatador y después el catéter. Pero que es un catéter gordo. Recientemente salió una revisión sistemática que decía que en las UCIs el 5% de todos los catéteres venosos centrales presentaban complicaciones antes de terminar el tratamiento. Es decir, de cada 100 catéteres, 5 nos toca quitarlos antes de hora, no solo de hemofiltración, sino de catéteres venosos centrales en general. Pero más importante esta revisión sistemática, no lo veréis aquí que hay un mare magnum de letritas y tal, pero llegaron a la conclusión que de los 62 o 63 estudios que cogieron, solo habían 3 en los que aparecían catéteres de hemofiltración o catéteres de diálisis en la UCI. Hay muy pocos estudios al respecto, ahí os lo dejo, ahora que estamos todos en época de TFG, TFM, trabajos de investigación, pues ahí tenéis un campo que podemos investigar. Y la principal complicación en este tipo de catéteres suele ser la trombosis. No sé si lo veréis ahora cuando os pasen el catéter, que en las luces pone unas cantidades, A 1,20, V 1,25. Esto es la cantidad de líquido que cabe dentro de la luz, porque estos catéteres, cuando los sellemos, los vamos a sellar con heparina pura. Heparina que tenemos que saber que está ahí, y que cuando vayas a utilizar el catéter, la tienes que desechar. No la puedes meter para adentro, porque le vas a meter una embolada de heparina chula al paciente. ¿Vale? Por eso la trombosis es una de las principales complicaciones de este tipo de dispositivos. Por lo que os decía, que llegaron a la conclusión que este tipo de catéteres de hemodiálisis hace falta más investigación porque hay muy poca evidencia y parece ser que la poca evidencia que hay pues ha demostrado que tiene un índice de complicaciones potencialmente alto. Hay una serie de factores que incrementan el riesgo de complicaciones en las vías venosas centrales en general, no tan solo del hemofiltro. Estos son factores dependientes del catéter, factores que dependen del paciente, factores que dependen del lugar de inserción y factores que dependen de la técnica de inserción, cuidados y mantenimientos del catéter. Factores que dependen del catéter son 2. El material con el que esté fabricado el catéter y el número de luces que tenga el catéter. El material menos trombogénico se ha demostrado que es la silicona y sobre todo el poliuretano, que es lo que se está utilizando ahora. Menos trombogénico he dicho, ¿no? O he dicho más, ya no sé. Bueno, menos trombogénico.
Y a número de luces se ha demostrado que a mayor número de luces, mayor riesgo de que el catéter se nos infecte. ¿Por qué? Porque el boquete que vas a hacer es mucho más grande, y en segundo lugar porque a mayor número de luces, más conexiones, más cosas vas a conectar y más veces vas a tocar ese catéter, por tanto es mayor el riesgo de que se infecte. De ahí que recomienden que siempre pongamos los catéteres con el menor número de luces posibles, ¿no? No vamos a poner uno de 4 luces por si las moscas. Si solo le hacen falta 2, le pondremos 2. Factores que dependen del paciente, pues la patología con la que nos venga el paciente. Un paciente enfisematoso pues va a tener bastantes papeletas de que a lo mejor le toquemos un poquito una bulla, le toquemos la pleura y hagan neumotórax. O un paciente con obesidad mórbida, pues va a ser mucho más difícil poder ver las estructuras, aunque ahora las recomendaciones son de implantar los catéteres venosos centrales ecoguiados. Un paciente con obesidad mórbida, pues lo vas a ver mucho peor, tal, y te va a ser más difícil ponerlo. Alteraciones anatómicas, alteraciones de la coagulación. Paciente que tenga la coagulación alterada, como le pinches un poquito la arteria, aunque vayas con el ecógrafo, a lo mejor te puedes equivocar, se te puede ir la aguja y le puedes dar, pues puedes tener un problema. Pacientes con ventilación mecánica, inmunosupresión, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos que bicho que pasa, bicho que se llevan, pues dispositivo que le pongas, dispositivo que tiene muchas papeletas de que se infecte. La nutrición parenteral, que imagino que ya lo sabéis, que es uno de los líquidos que más se contamina, porque es de base lipídica, lleva glucosa. Entonces, por eso tiene que ir por luz exclusiva y tenemos que tener unos cuidados muy exquisitos. O un paciente chocado. ¿Factores que dependen del lugar de inserción? Pues bueno, lo que tenemos que tener claro es que aunque bacteriemia cero, que dice que preferible la localización subclavia y tal, esto lo tenemos que individualizar para cada tipo de paciente. ¿No? Si un paciente me viene y tiene una subclavia difícil de canalizar, pues por mucho que bacteriemia cero me diga subclavia, pues a lo mejor me vale la pena cogerle una yugular. La subclavia, si pinchamos la arteria subclavia, pues difícilmente vamos a poder comprimir, ¿no? Tiene más riesgo en este sentido. Y la femoral se ha demostrado que tiene más riesgo de infección y de complicaciones mecánicas, sobre todo punción arterial, hematoma y trombosis. Factores dependientes de la técnica de inserción y mantenimiento, aquí va a depender mucho del operador, del que ponga la vía venosa central, porque se ha demostrado que la inexperiencia de canalización duplica, es decir, multiplica por 2 el riesgo de complicaciones mecánicas. Y para ello pues tenemos que seguir las recomendaciones pues, de bacteriemia cero, que yo creo que lo conocemos todos, y de Incatif, que al final se han basado pues, en las del CDC del 2011. Aquí tenéis la diapo de Incatif, que yo creo que lo conocemos todos ya, ¿no? Los indicadores de calidad de terapia intravenosa de la Comunidad Valenciana, y aquí nos habla pues esto, ¿no? Del tipo de catéter, de la antisepsia, de cómo tenemos que cuidar el punto de inserción, los apósitos, ¿no? Cada cuándo cambiamos el apósito, que es una de las preguntas que más nos preocupa, los cuidados de la vía y los cuidados de enfermería que tenemos que tener en el catéter. Y bacteriemia cero, pues también, yo creo que lo conocemos todos, el proyecto salió de Estados Unidos, del Hospital Johns Hopkins, de Peter Pronovost, y pues como mola mucho, ¿no?, esto de reducir las infecciones, pues España se lo acopló también. Ya no sé si os habéis dado cuenta que con esto de los ceros nos estamos flipando un poco y ahora todo es cero. Coca-Cola cero, infección quirúrgica cero, infección de tramo urinario cero, todo cero. ¿Por qué? Porque es algo que se ha demostrado que... Mira, ya estaba tardando. Ya estaba tardando, aquí estoy yo. Se ha demostrado que siguiendo una serie de recomendaciones muy sencillas se puede reducir la infección asociada al catéter. Higiene de manos, desinfección de la piel con clorhexidina, máximas barreras de protección, preferencia de localización subclavia, retirada de los catéteres venosos centrales que no hagan falta y un mantenimiento higiénico del catéter. El lavado de manos, bueno, las que habéis venido a CEISAL, que algunas veo por aquí, ya lo sabéis, que soy el pesado del lavado de manos, que meto mucha caña. Y la OMS lo que dice, las recomendaciones que da y los CDC es que lo hagamos de forma lo más fácil posible. ¿Tienes las manos sucias? Lávate con agua y jabón. ¿No tienes las manos visiblemente sucias? Que no quiere decir que estén limpias. Lávate con hidroalcohol. Pero a lo mejor yo me veo las manos que no tengo nada y llevo bacterias para parar un carro. Entonces siempre, antes y después de cada cosa, nos tenemos que lavar las manos. De hecho, las recomendaciones del CDC dan como recomendación uno ver lavarse las manos antes y después de palpar el sitio de inserción, insertar, reemplazar, acceder, curar o cambiar cualquier apósito. Es decir, antes y después de cualquier cosa. Pero ¿cómo funciona esto de las recomendaciones? Hay muchos tipos de recomendaciones según la evidencia científica, pero estos del CDC de Estados Unidos, las que tienen son estas. Categoría 1A, te lo recomiendan encarecidamente su aplicación porque está fuertemente apoyada por estudios epidemiológicos, experimentales o clínicos bien diseñados. 1B, se recomienda encarecidamente su aplicación y con el apoyo de algunas pruebas experimentales, clínicas o epidemiológicas y una sólida base teórica apoyada por una evidencia, pero que está limitada, que no hay tanta evidencia.
1C es que se requiere por regulaciones estatales, esto viene de Estados Unidos, los americanos son muy cuadriculados, y la categoría 2, que se sugiere su aplicación, y por último, problema no resuelto, que quiere decir que no hay suficiente evidencia como para que ellos te recomienden hacer una cosa u otra. En cuanto al lavado de manos, que era el primer punto de bacteriemia cero que hemos visto, hay estudios que dan por buena la cifra en cuanto al cumplimiento de higiene de manos de los profesionales sanitarios de un 40%. Es decir, de cada 10, solo hay 4 que se laven bien las manos. Y eso que nos lavamos las manos, que nos las despellejamos. Pero yo estoy seguro que al cabo del turno hemos hecho 4 o 5 cosas en las que no nos hemos lavado las manos como deberíamos, por falta de tiempo, por falta de material o por lo que sea. Y eso que se ha demostrado que el lavado de manos es la técnica, la más eficaz, la más barata y la más sencilla a la hora de reducir las infecciones nosocomiales. En cuanto a las máximas barreras de protección, pues aquí lo vemos. Cuando vamos a insertar una vía venosa central, bien sea un pico de acceso central, gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles y el paño estéril que cubra por completo al paciente. No me hago un campo pequeñito, tengo que cubrir por completo al paciente, porque después vienen problemas de que se me ha salido la guía, se me ha caído esto un poco, se me ha caído la gasa afuera o cualquier cosa de esta. Preferencia de localización subclavia, estas son las recomendaciones de bacteriemia cero, pero hablando de catéteres venosos centrales en general. Pero ya cuando hablamos de catéteres de diálisis, la subclavia no se toca. De hecho, las recomendaciones del CDC nos dicen que hay que evitar la canalización de la subclavia en pacientes de hemodiálisis y pacientes con enfermedad renal avanzada, pacientes de diálisis crónica, pero también cuando vemos el catéter que va por ahí pululando, que es un catéter largo, si lo metes en la subclavia, por anatomía, no te va a llegar. Se lo vas a sacar por el otro lado, te va a hacer pared, porque si os fijáis, la subclavia viene así hacia abajo. Por eso normalmente se pone o en vía yugular o en vía femoral, que suelen ser 2 sitios bastante incómodos para el paciente. Retirar los catéteres venosos centrales no necesarios. ¿Cuántas veces ha pasado? Un paciente que lleva una subclavia de 3 luces, que sí, que llevaba mucha medicación, pero ya no la lleva. Ahora lleva Norotil cada 8 y ya está, y el suero fisiológico cada 24. Y como lleva la central de 3 luces, ¿para qué se la voy a quitar y coger una periférica, no? Ya el que venga detrás, que lo haga. Lleva 3 días por ahí con la subclavia, con el riesgo de infección y de bacteriemia que esto tiene. Y en cuanto al mantenimiento higiénico del catéter, pues se ha demostrado que el apósito tiene que ser o de gasa o un apósito transparente semipermeable y estéril, por supuesto. Si el paciente suda mucho o el punto de punción le acabo de canalizar la vía y me está sangrando un poco, le pondré un apósito de gasa, no le pongo un Tegaderm, un apósito transparente. Pues si lo habéis visto alguna vez, cuando lo pones, ahí se acumula la sangre, el sudor, todos los líquidos, hace un caldo de cultivo, que eso parece que sea acuarama, ¿no? Para las bacterias, están ahí encantadas. Cambiaremos el apósito si está despegado, sucio, manchado o dañado. Y no se recomienda utilizar antibiótico tópico en el punto de inserción, excepto los catéteres de diálisis de pacientes crónicos. Catéteres tunelizados, que aquí sí que se pone antibiótico tópico, pero no en el caso de la hemofiltración, En el catéter de hemofiltro es como si fuera un catéter venoso central normal y corriente. ¿Cada cuándo cambiamos los apósitos? Lo que nos agobia tanto, si es un apósito de gasa, cada 2 días. Porque se supone que si se lo he puesto es porque sangraba o sudaba. Entonces, raro será que a los 2 días no se te manche, no haya sudado, no se haya despegado. Si es un apósito transparente, cada 7 días, a no ser que antes se haya manchado o se haya despegado. Un apósito transparente que te dure 7 días en una UCI, ya os digo yo que eso es más difícil de ver que el cometa Halley, pasa una vez cada 72 años. Y ahora, en el 2017, sacaron una actualización que recomiendan, categoría 1A, utilizar apósitos impermeables impregnados con clorhexidina, para mayores de 18 años. Porque se ha demostrado que con este tipo de catéteres pues, se reduce la tasa de infección del catéter. Pero como os he dicho antes, yo vuelvo a repetir y os lo volveré a decir 1000 veces, no lo veamos como 2 cosas separadas, por un lado el catéter y por el otro lado el paciente. Lo que me preocupa es la globalidad, la máquina, el catéter y el paciente, pero sobre todo el paciente, que es a quien nosotros vamos a prestar los cuidados de enfermería. Cuidados de enfermería que veréis que es algo de perogrullo, es algo lógico. No os voy a enseñar aquí la fórmula de la Coca-Cola, son cosas que todos sabemos. Lo único que muchas veces se nos puede pasar por alto. Lo que está claro es esto, que los cuidados enfermeros en una terapia continua de reemplazo renal van a ir dirigidos a prevenir y evitar complicaciones. Para evitar, si puedo evitar que aparezcan, pues lo haré. Y si aparecen las complicaciones, pues darle solución lo antes posible. Estar encima del paciente para darle solución lo más rápido posible.
Una de estas que tenemos que hacer, pues colocar al paciente en una posición cómoda. Este está comodísimo, ¿no? Está encantado, se está pasando teta. Ya lo hemos visto, si llevo un catéter en la yugular o lo llevo en la femoral, a nada que mueva el cuello va a hacer pared, va a pitar la máquina. O a poco que mueva la pierna, la máquina se va a parar y va a pitar. En el momento que la máquina se para, como decía Isidro, se empieza a coagular lo que hay dentro. Y si se coagula del todo, no sé si hay unos 200 mililitros de sangre, un paciente crítico que está en la UCI, porque está jodido, si no, no estaría en la UCI, de repente te acaba de perder 200 mililitros de sangre, con lo que ayudarle estamos ayudando poco. Por eso es importante cuidar bien el acceso vascular y que el paciente, si está consciente, porque si está sedado, no te va a dar problemas en este sentido, pero si está consciente o es un abuelete que se ha desorientado un poco, tal y cual, pues tienes que estar muy pendiente de que esté lo más cómodo posible. Otra cosa muy importante que muchas veces se nos pasa, explicarle todo lo que haga falta y darle sensación de seguridad. Imaginaros, te han ingresado en la UCI, porque has tenido, no sé, cualquier cosa, y de repente viene el médico y te dice, te vamos a poner una máquina, te vamos a sacar la sangre, te la filtrará y te la devolverá. Y tú ya dices, ostras, te meten un catéter como el dedo de gordo en la pierna, y de repente vienen dos personas y empiezan, ¿esto? Aquí va el rojo, ¿no? Sí, pero... No, espera. Llama a no sé quién, que yo esto no sé cómo se monta. Yo me tiro de la cama y me voy, aunque sea así, arrastra, ¿no? Y dices, si esta gente que no tiene ni idea es la que va a manejar la máquina, y muchas veces lo hacemos, inconscientemente. A lo mejor hace tiempo que no has montado la máquina y hay algo algún paso que se te pasa, o has intentado, o no has seguido los pasos, porque esto está hecho para tontos, pero como vamos de listos, queremos ir por delante y es cuando la pifiamos. Y damos esa sensación de inseguridad que para los pacientes tiene que ser muy agobiante, ¿eh? Muchas veces no nos ponemos en su piel de decir, ostras, que esta gente no sabe montar la máquina y después me la van a enchufar a mí. Cuidado con esto. El aseo diario es bastante incómodo, tiene que ser en bloque, porque a nada que doble la pierna, la máquina va a pitar. Aquí hay un truqui, que es bajarle el flujo, casi todo lo que se pueda, bajarlo bastante el flujo, como ahora está aquí que casi no pita. Entonces, aunque el paciente doble un poquito la pierna, pues no te va a dar tantos problemas como si estás trabajando con flujos altos. Vigilar la hemorragia, porque tanto si le ponemos heparina como si le ponemos citrato, algo se le puede escapar al paciente y se puede descoagular. Tenemos que estar pendientes de que no sangre por los puntos de punción de catéteres, que no sangre por las encías. Si lleva nasogástrica, pues ver que no salga el contenido así como en pozos de café. Control analítico diario y controlar la palidez de la piel y de las mucosas. El balance de líquidos y el control de peso, en la UCI ya lo hacemos habitualmente. Pero en caso de que esté una terapia de hemofiltración, pues hacerlo de una forma más exquisita todavía, porque después nos lo explicará Paco, ¿no? La máquina le está metiendo, le está sacando, está haciendo sus cálculos, tal, y cuando la máquina detecta que esto se ha ido de madre, la terapia se para. Ahora nos lo explicará. Y por último, y no menos importante, prevenir la hipotermia. Paciente con hemofiltro pierde muchísima temperatura. Fijaros, aquí hay 200 mililitros de mi sangre, que de pasar de 37 grados, ahora estaremos aquí a unos 20. Entonces todo esto pierde temperatura. Esta pieza de aquí, que es el calentador, sí te calienta, pero muchas veces incluso así pierden temperatura. Si el paciente está consciente, pues a lo mejor te lo dice, oye, tengo frío o tal, pero si está sedado, pues a lo mejor no te lo va a decir. Y tú si estás pensando en la nora, en el pico, no sé qué, en montar, que se me está coagulando, tal, a lo mejor se te pasa, y a la que te das cuenta el paciente lo tienes con 33 grados y medio, 34 grados, lo tienes pajarito. Entonces tienes que estar muy pendiente de todo esto. Y como decía lo de los mosqueteros, pues uno para todos y todos para uno, pero no para la máquina ni para el catéter, sino para el paciente. Muchas gracias. Bueno, y ahora os explicará Paco el funcionamiento de la máquina, que es el meollo de la cuestión. ¿Dónde me pillo yo esto? Ponte al bolsillo si quieres. Ah, el bolsillo. Sí. Tienes que levantar esa bola. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Yo me llamo Paco. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier aclaración que podamos hacer sobre la marcha, pues preguntarlo y lo hacemos, que es lo que importa. Dos objetivos me planteo en lo que os voy a comentar. Primero, integrar la información que han comentado, tanto Pablo como Isidro, en lo que sería la máquina. Y ver cómo se integraría todo eso. Y el segundo, vuelvo a insistir, perderle el miedo a la máquina. Perder el miedo.
La máquina puede dar alarmas, pero bendito sea que da alarmas, porque con la máquina no podéis hacer daño al paciente. La máquina, antes de hacer daño al paciente, se va a parar. Lo peor que puede pasar es que se pare, se coagule la sangre que hay en el sistema y esa sangre la perdamos. Pero esto es lo peor. La máquina se va a encargar, tiene medidas de seguridad para evitar cualquier daño al paciente. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con lo que sería, y vamos a perder, bueno, en esto de perder el miedo. Uno puede tener miedo en la máquina, primero, por hacer daño al paciente, ya os digo, no le vais a poder hacer daño al paciente con la máquina, porque no os lo va a permitir. Segundo, otro puede tener miedo por decir, caramba, estoy montando mal la máquina y este dispositivo que vale mucho dinero, que no vale tanto dinero, lo destrozo y lo tengo que tirar. No, fijaros, cuando vayamos a montar la máquina, tener presente siempre una cosa, y es que si no conectamos al paciente, siempre con el mismo sistema podemos volver a empezar desde el principio, siempre. Es algo que se nos caiga al suelo, pero siempre, no hay ningún problema. Y si lo conectamos al paciente es porque lo hemos hecho todo bien, porque si no, no nos deja. Con lo cual, perder el miedo, porque es así. Y la gente que está en UCI y la usa sabe que eso es así, ¿vale? Vale, montaje de esto, porque ahora lo vemos así en marcha, pero primero hay que montarlo. El montaje es muy sencillo, la máquina no es necesario ni siquiera saber montarlo. Hombre, si lo has visto montar y lo has montado alguna vez, te lo facilita. Pero la máquina te va dando instrucciones de cómo ir haciéndolo paso por paso, incluso con dibujos, con lo cual es sencillísimo montarlo. Y ya os digo, no tengáis ningún miedo, no vais a romper nada, de la máquina. La máquina tú puedes ir avanzando pantallas o ir retrocediendo pantallas, no hay ningún problema. Segundo, una vez lo hemos montado, esto está lleno de aire, hay que quitar el aire. Entonces lo cebamos con un líquido fisiológico, con un suero fisiológico, lo cebamos y eliminamos el aire. Y ya, una vez ya lo tenemos todo cebado, es cuando conectamos al paciente. Y ya lo conectamos y bueno, no sé si lo veis ahí la pantalla, esta es la pantalla que tenemos con nuestro paciente, que nos da una serie de informaciones acerca de los diferentes flujos que el médico ha pautado y que hemos puesto en la máquina y diferentes presiones. Bueno, vamos a ver, hemos hablado de que en esta máquina podemos hacer hemodiálisis. Para hacer hemodiálisis necesitamos un líquido que entre en el filtro, bañe esos capilares por donde está pasando la sangre. Este líquido los tenemos colgados en estas básculas. El líquido de diálisis será, en este caso, en esta báscula que tiene el cuadradito verde, este es el líquido de diálisis. Este líquido entra, además, fijaros que esto lleva un código de colores, con lo cual todavía es más sencillo. Entra por lo que es la línea verde y entra por aquí arriba del filtro. A ver si lo podéis ver. ¿Veis que el filtro está...? No pasa nada. ¿Veis que el filtro está como sujeto con dos columnas? Está no sé si lo veis ahí de perfil, que está sujeto como con dos columnas. Bueno, esas columnas realmente son tubos que hace entrar el líquido. El líquido de diálisis entra por aquí, baña los capilares y sale por aquí. Al salir irá por la línea amarilla a lo que sería la bolsa del efluente, la bolsa de los residuos, del desecho. ¿Vale? Bueno, pues este es nuestro líquido de diálisis. Hay una bomba, siempre hay una bomba que mueve los líquidos. Los líquidos no se mueven como antiguamente se hacía, o por diferencias de presión, porque eran sistemas arteriovenosos, para que hubiera una diferencia de presión y se moviera la sangre, por ejemplo, o por gravedad. Ahora son las bombas que nosotros las programamos para que muevan a una velocidad del líquido. Entonces entra el líquido de diálisis, sale y va limpiando esa sangre que está pasando. Y es aquí donde se produce la difusión. Son capilares, como bien ha explicado antes Isidro, esto es como una caja de pajitas de refresco. Entonces, esas pajitas de refresco en sus extremos están como soldadas por una especie de resina. De tal manera que la sangre, cuando entra por aquí, la única manera que tiene de progresar es a través de dentro de ese capilar, dentro de esa pajita de refresco, que tiene orificios, que tiene poros. Entonces, es a través de los poros por donde aquí empieza por gradiente de concentración, se empiezan a mover las moléculas e intentan igualar concentraciones. Y entonces, si por ejemplo nuestro paciente tiene mucho potasio y le queremos quitar potasio, utilizamos un líquido de diálisis que no tenga potasio
Y cuando está pasando la sangre por aquí, el potasio tiende a salir hacia el líquido de diálisis. Como continuamente está entrando el líquido y saliendo por el efluente, estamos limpiando esa sangre por diálisis. Eso sería lo que sería la diálisis. Pero he hablado también de la convección. La convección, en este caso, es sustituirle líquido al paciente. Yo voy a hacer lo mismo. Son estrategias para hacer lo mismo realmente, porque yo, si a este paciente le quiero quitar potasio, lo puedo hacer también por convección. Es decir, voy a quitarle potasio, pero en lugar de hacerlo por diferencia de gradientes de concentración y por este paso de moléculas, lo que voy a sacarle líquido al paciente. Con este líquido que yo le quito al paciente, le estoy quitando potasio, aparte de otras cosas, le estoy quitando potasio. Y le voy a añadir el mismo volumen de líquido que le estoy quitando para que no dejarlo seco. Entonces, para eso utilizamos otra bolsa, que es la bolsa de líquido que se llama de sustitución, porque sustituye el líquido plasmático que le estoy quitando yo al paciente. Y se lo estoy quitando a través de los poros de este capilar. Y me va saliendo también por el efluente. ¿Vale? Entonces, son dos maneras de hacer lo mismo. Y si además esta membrana tiene carga electrostática, de tal manera que cuando pasa la sangre hay iones que se quedan retenidos en la membrana, pues sigo eliminando moléculas por absorción, porque quedan pegadas en la membrana. Y cuando yo tiro el filtro, lo tiro con un montón de moléculas pegadas en la membrana. ¿Vale? Fijaos un detalle. Cuando yo estoy haciendo diálisis o estoy haciendo sustitución, si mi líquido he dicho que no tiene potasio, pero tiene que tener del resto de iones. Porque si no tiene del resto de iones, igual que me llevo el potasio, me llevo el resto. Entonces, estos líquidos tienen concentraciones fisiológicas del resto de iones. Y en este caso de potasio, por ejemplo, no. El líquido de diálisis y el líquido de sustitución tienen que ser iguales. Porque si yo quiero quitar potasio, lo que no puedo hacer es utilizar un líquido sin potasio y otro con potasio. Porque si le estoy quitando potasio con uno y se lo estoy añadiendo con el otro, pues no estamos haciendo nada. Por eso veréis que se utilizan líquidos que son iguales. Hasta ahí más o menos... Vale. Han hablado también de la anticoagulación. A ver, uno de los problemas que tienen estos circuitos es que cuando la sangre entra por estos capilares, son capilares más finos que un pelo. Aquí habrán miles de capilares, huecos. Entonces, son capilares que tienen unos 20 nanómetros de diámetro. Caben 12 glóbulos blancos en fila, por así decirlo. Es muy fácil que en un capilar de estos se nos coagule la sangre. Y si encima, por convección, yo le estoy quitando líquido plasmático, yo lo que estoy haciendo a esa sangre es que, sabéis que la sangre tiene una parte celular y una parte plasmática. Si quito parte de la parte plasmática, estoy concentrando más la parte celular, estoy haciendo la sangre más viscosa, es más fácil que esto se me coagule. Este es uno de los problemas que tienen todos estos sistemas, la coagulación, que se coagulan, perdemos la sangre del paciente y, bueno, cada vez que perdemos que se nos coagula este sistema, pues estamos hablando cerca de 200 mililitros de sangre que le estamos perdiendo del paciente. Entonces, el primer objetivo que tenéis que tener si alguna vez manejáis este tipo de aparatos es no que el filtro dure lo más posible, porque muchas veces la equivocación es decir, es que yo quiero que esto me dure lo más posible. No. Intentaremos que dure lo más posible, pero el primer objetivo es que no se coagule. Ese es el primer objetivo. No tirar la sangre del paciente. Antes de que se coagule, le devolveremos la sangre al paciente y ya cambiaremos el filtro si es necesario. Y para eso, bueno, hay toda una serie de sistemas que ahora no viene al caso, pero que se explicarían para adelantarnos, para ver cómo se nos podría coagular esto, ¿no? Y el segundo objetivo es que dure lo más posible. Entonces, para intentar que esto no se coagule, pues se utilizan métodos de anticoagulación. Se utilizaba hasta hace bien poco, en general, se utilizaba siempre la heparina. La heparina porque es un método que es barato y además, pues bueno, es un método que no requiere demasiado cálculo. Tú haces unas analíticas al paciente, mides la TTPA y bueno, viendo esto, pues más o menos ves la anticoagulación como está. Pero tenía un problema. El problema es que tú estás anticoagulando el circuito extracorpóreo, pero también estás anticoagulando al paciente. Entonces, un paciente, por ejemplo, que viene de quirófano, que tiene riesgo de sangrado, pues con una terapia con heparina, pues no estamos favoreciendo el asunto. Desde hace mucho tiempo se conocía el citrato. Como bien ha explicado Isidro, el citrato lo que hace es que captura el calcio iónico de la sangre. Al capturar el calcio iónico de la sangre, él os ha explicado en la cascada de coagulación, hay toda una serie de reacciones. Cada reacción está catalizada por una enzima. Hay algunos de esos enzimas cuya actividad
depende, entre otras cosas, de la concentración de calcio iónico que hay en la sangre. Si yo bajo la concentración, la actividad de la enzima baja. Incluso lo puedo llegar a parar. Si yo paro la cascada de coagulación en varios puntos, ya no se forma el coágulo. Por eso tenemos las bolsas de sangre que están anticoaguladas con citrato. Entonces, ¿qué problema tenía el hecho de utilizar, si se conoce desde hace tiempo, el citrato anteriormente, no se ha utilizado anteriormente y ahora se empieza a utilizar? Porque ahora las máquinas integran toda una serie de cálculos que antes había que hacer a mano usando el citrato y podía llevar a error. Entonces se prefería utilizar la heparina. Ahora, como son las máquinas las que integran los cálculos y las que ponen los diferentes flujos una vez calculados, pues entonces ya se utilizan los citratos. ¿Cómo se utilizan los citratos? Pues mira, en este caso ni en esta máquina tenemos esta tercera báscula, que no la habíamos mencionado, y es aquí donde colgaremos la bolsa de citrato. Este líquido, que irá por esta línea blanca, es esta bomba la que lo mueve y lo lleva luego, fijaros, por esta línea de aquí, que va paralela a la... ¿Veis? Lo estoy tocando, protesta. Que va paralela a la línea roja de la sangre. Esto sería un paciente teórico, ¿vale? Con su catéter, bueno, tendría su catéter de doble vía, roja por donde sacamos la sangre, azul por donde retornamos la sangre. Muy bien. Fijaros que Fijaros que esta línea blanca que va paralela, que es la que lleva el citrato, se une a la línea de la sangre justo cuando la sangre sale del catéter. Entonces lo que hace... Vale, ya está. Entonces lo que hace es que en cuanto la sangre sale del catéter, se le une el citrato, baja el calcio iónico y esta sangre ya no se puede coagular, porque tiene el calcio iónico muy disminuido. Gran parte de ese calcio iónico se va a perder por el efluente. Fijaros que se ha formado una molécula que es citrato cálcico. Citrato cálcico, que es una molécula pequeña que cabe por los poros y que por difusión y por convección más de la mitad se va a perder. Entonces al paciente solamente le va a llegar poco. Lo bueno que tiene es que ese poco que le llega al paciente, que es aproximadamente la mitad, lo metaboliza el paciente muy rápido. Lo metaboliza principalmente el hígado. Y ese citrato cálcico entra en el ciclo de Krebs y forma bicarbonato. Y se vuelve a liberar el calcio. Pues ese calcio que se libera, junto con el que le reponemos, que tenemos aquí en la jeringa, cloruro cálcico, el paciente, sus niveles de calcio son los normales. Por lo tanto, el paciente no está anticoagulado. Primera gran ventaja. Paciente no anticoagulado, sistema extracorpóreo anticoagulado. Paciente con riesgo de sangrado, con una técnica continua, anticoagulado con citrato, no aumentamos el riesgo de sangrado. Se va entendiendo. Aprovecho para decir, habéis visto que han salido toda una serie de alarmas, bueno, fijaros una cosa, es una bendición lo de las alarmas, es una bendición, porque la alarma te va a impedir que le puedas hacer daño al paciente. Sí, el problema está en que no se conozca el por qué me suena la alarma. Si conocéis por qué suena la alarma, se le puede poner solución. Yo ahora me sonaba esta alarma y yo sabía por qué me estaba sonando. Y le decía, ¿continúa o esto? Si se sabe, no hay ningún problema. Lo único es tener el conocimiento del por qué. Y no es difícil, de verdad. El 90% de las alarmas de estas terapias vienen por culpa del catéter. Y digo el 90, no digo el 90, y los que estáis trabajando con técnicas continuas lo sabéis. Esta es la principal alarma. Entrada extremadamente negativa. Nos está haciendo pared el catéter. La máquina está aspirando, las paredes del vaso se pliegan sobre el catéter, tapan el poro y no puede entrar sangre. Y la máquina sigue aspirando. Esto es como si cogierais una jeringa y abrierais el émbolo y pusierais el dedo en el extremo de la jeringa. Entonces te va generando un vacío que al final te hace daño en la yema del dedo. Bueno, pues esto es lo mismo. La máquina sigue aspirando, esto está haciendo pared, empieza a haber una presión negativa, empieza a haber un vacío, y la máquina, cuando llega a una presión determinada, para que no
se deteriore la pared del vaso, se da una alarma y se para. Entonces, uno ve esta alarma y dice, ahí va. Bueno, sabemos que cuando vemos esta alarma, el problema está en el catéter. Si esto lo sabemos, no tenemos que estar mirando nada en la máquina, tenemos que ir al catéter. Eso sí, hay que resolverlo lo antes posible. Y porque si no, claro, esto está parado y aquí se nos coagula la sangre. Entonces, bueno, hay herramientas para resolver esto. Es decir, no se nos va a coagular un filtro si nosotros queremos por culpa de un catéter. En el peor de los casos, yo desconecto al paciente y pongo a recircular el sistema. Aviso al médico y le digo, aquí hay un problema. Y es el médico el que tiene que resolverlo, pero mientras tanto está recirculando el sistema y no se para y no se coagula. Pues ya os digo, esto es el 90% de estas alarmas. Vamos a despinzar y continuamos. La jeringa que hemos puesto aquí, os he dicho que en el caso de la anticoagulación con citrato, que es como está configurada ahora la terapia, esta jeringa, a través de esta línea, lo que está infundiendo es el calcio que le estamos robando al paciente. ¿Y por dónde lo infunde? Pues si os fijáis, lo que hemos hecho es que la línea azul, que es la donde retornamos la sangre al paciente, con una I, le ponemos por aquí el calcio para que retorne el calcio. El calcio lo estamos retornando cuando ya la sangre ha pasado el filtro, porque si no, ¿lo ves desde ahí? Porque si no, meteríamos calcio en el filtro, en la sangre. Si robamos calcio, pero le ponemos calcio, tendrá calcio, con lo cual se coagulará. O sea que eso, sencillo. Y en principio, bueno, pues aquí, si os fijáis en la pantalla, tenemos toda una serie de presiones. Estas presiones, junto con esta gráfica, que es la presión transmembrana. La presión transmembrana es la diferencia de presión que hay entre dentro del capilar y fuera del capilar. Explicado a grosso modo, son indicativos de cómo está funcionando el filtro. Si el filtro se está coagulando, no se está coagulando. La presión transmembrana, en teoría, si nuestro filtro se fuera coagulando, se irían coagulando capilares, y cada vez la máquina, para hacer pasar el mismo volumen de sangre, pero por menos capilares, porque están coagulados, tendría que hacer más fuerza para que pasara más velocidad. Entonces, la presión que tendría que ejercer sería muy alta. Entonces veríamos que nuestra gráfica iría de presión ascendiendo. Ahora se pone a hacer un autodiagnóstico para que no lo veamos. Lo veis ahí. ¿Veis que es plano? Esa gráfica, tenemos aquí, por un lado, lo que es la presión, y por otro lado, el tiempo. Y me mide la presión transmembrana en 3 horas. Si yo veo que la presión transmembrana más o menos está horizontal, significa que no ha cambiado en 3 horas, pues ese filtro está funcionando perfectamente. Si yo veo que va subiendo, es que se me está coagulando. ¿Vale? Y luego nos da otra información interesante, que es la fracción de filtración, que es un número que veis ahí abajo que pone 33%, y eso es un índice de cómo concentro yo la sangre aquí en el filtro. A la sangre le estoy quitando líquido plasmático. Entonces, le estoy quitando un 33% en este caso de líquido plasmático respecto a todo el líquido que está pasando. Los libros te hablan de que si tú anticoagulas con heparina, no debes quitar más de un 25% porque si no el riesgo de coagulación es muy alto. Cuando lo haces con citrato, te puedes permitir el lujo de fracciones de filtración del 33 y del 39%. No hay ningún problema. Bueno, dicho esto y visto así un poco la configuración, antes también se ha hablado de la temperatura. Cuando conectamos a un paciente con estos aparatos, pensar que le sacamos la sangre y la ponemos a temperatura ambiente. O sea, la estamos enfriando. Se la devolvemos y al paciente poquito a poco lo vamos enfriando. Va a depender de la velocidad a la que pongamos la sangre que lo enfriemos antes o después. Por ejemplo, yo os contaré el otro día un paciente al que conectamos que por una terapia que ahora veremos, se le tuvo que poner un flujo muy alto de sangre, de 400 mililitros por minuto, pues el paciente partía con 38 grados y medio. Y dijimos, ¿vamos a poner el calentador? No, que tiene una temperatura alta, en cuestión de 20 minutos se quedó en 34 grados. O sea, es bestial la capacidad de enfriar que tienen estos sistemas. Entonces, para eso, nosotros, bueno, este sistema, como otros, dispone de un elemento que es un calentador. Y podemos calentar de dos maneras. Calentamos los líquidos
podemos calentar los líquidos, es decir, el líquido cuando sale de la bolsa puede pasar por un sistema que lo caliente, que nosotros ese sistema no hemos optado por él, y hay otra forma de calentar, que es, esto es una vaina, y por aquí vamos a meter la línea de sangre, y vamos a calentar directamente la sangre, es decir, la sangre por la línea azul, que es cuando retorna al paciente, la meteremos por esta vaina, y lo que haremos es calentar esta vaina, para que caliente la sangre. ¿Por qué elegimos una forma, o qué beneficios tiene una forma, qué beneficios tiene la otra? El elegir calentar la sangre implica el que me voy a evitar un montón de problemas, aunque a lo mejor no caliente tanto como si calentara los líquidos. Pero si caliento los líquidos, tiene un problema. Los líquidos, el tampón que tienen estos líquidos es bicarbonato. Si yo caliento una solución con bicarbonato, desplazo la reacción hacia el CO2. El CO2 tiende a evaporarse. Entonces se generan burbujas y necesito desgasificadores, necesito cámaras de desgasificación para eliminar esas burbujas. Si el CO2 se va eliminando, también estoy alterando el pH de la solución. Con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es preferible a lo mejor calentar un poco menos, pero sin ese problema. Y entonces lo que nosotros hacemos es directamente calentar la sangre. Bueno, y dicho todo esto, aquí hemos visto las terapias de hemodiálisis, la terapia de hemofiltración, pero se pueden hacer más terapias con estos dispositivos. Por ejemplo, antes os ha comentado Isidro que en el caso, por ejemplo, de pacientes con intoxicación... Dime. Esta máquina, no, esta máquina yo puedo controlar la temperatura de la vaina. Entonces, normalmente en esta máquina nosotros ponemos la temperatura de la vaina a 41 grados. ¿Por qué? Porque la sangre se ha enfriado y en el recorrido que hace de vuelta al paciente, con esos 41 grados, vuelve a recuperar la temperatura que tenía. En esta máquina funciona así. Las máquinas para diálisis, claro, es que además allí tienes una cuestión, que los flujos son mucho más rápidos, entonces claro, al paciente lo enfriarías muchísimo, entonces ahí sí que tienes que calentar más la sangre. Lo que ya no te sé decir son los sistemas que tienen, eso no lo sé. Sí, bueno, tienes el sistema para mantener la temperatura de la sangre, a la temperatura con la que más o menos ha salido del paciente. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando estás hablando de flujos muy altos, porque la terapia lo requiera, pues no es suficiente ese calentador y necesitas a lo mejor ponerle una manta térmica, algo, al paciente. Esa es la parte negativa. La parte positiva, que no desgasificas nada. ¿Sabes? Pues os comentaba. Mira, y os lo comento con esto. Cuando oigáis hablar de filtros, os dirán, este filtro es de 1 metro, este filtro es de 1,5 metros, este filtro es de 2 metros. ¿A qué se refiere esto? Realmente es 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 1,5 metros cuadrado. Si yo cogiera todos los capilares y los abriera y los extendiera, es la superficie que me cubriría. Entonces, por ejemplo, este filtro es de 1 metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, os cuento. Pasamos a lo que sería un cartucho de carbono. Este cartucho de carbono se monta, igual que se monta este filtro, con un cassette que no lleva este filtro, y simplemente pasa la sangre por aquí, sale por aquí y vuelve al paciente. Aquí no hay diálisis, aquí no hay sustitución, aquí no hay efluente, simplemente pasa la sangre, baña las partículas de carbono, sale y vuelve al paciente. Y todos los tóxicos quedan adheridos a lo que sería el carbono. Este es el que utilizamos para un adulto. Gracias a Dios se utilizan poco, porque hay pocas intoxicaciones, gracias a Dios en este caso. Se utiliza sobre todo intoxicaciones, por lo menos en esta zona, intoxicaciones por setas. Y a veces se utiliza poco, pero a veces cuando se ha de utilizar se tienen que pedir varios porque coja toda una familia. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que pasó en Castellón, de un paciente que se intoxicó por setas, nadie daba un duro por él, y se le puso primero un cartucho de estos,
se pasó sangre, esto lo tienen más o menos los saturas entre 2 y 4 horas solamente, y luego se le puso, junto con esta máquina, otra máquina, para hacer una técnica de depuración hepática, porque el hígado también había tenido un fracaso hepático, y todas las toxinas que el hígado va eliminando, no las eliminaba. Entonces, bueno, con otro aparato, que lleva también una columna de carbono y lleva una de resina de intercambio iónico, se hace como una diálisis con albúmina, para eliminar todo aquello que queda unido a la albúmina de la sangre y que el hígado no está eliminando, por ejemplo la bilirrubina o los ácidos biliares, ¿vale? Bueno, pues el paciente salió. El paciente salió y a mí lo que me hizo gracia de todo esto es que la mujer cuando venía decía, qué suerte he tenido, que esa noche yo no quería cenar y te lo di todo para ti. O sea que... Pero sí, salió, ¿eh? Esto funciona. Y bueno, fijaros que ya he hablado del hígado. Estamos haciendo un tratamiento sustitutivo en parte del riñón, podemos hacer un tratamiento en parte protector también a nivel cardíaco, porque un paciente, por ejemplo, que tiene mucha volemia y queremos quitar líquido, le estamos protegiendo también lo que es el corazón, pero estamos aquí protegiendo al hígado, pero también con estas máquinas últimamente estamos también haciendo una función protectora o una función pulmonar que se puede utilizar con esta máquina. Yo lo enseño. Mira, este es un dispositivo, esto realmente es un ECMO infantil, un ECMO pediátrico. Entonces esto es un dispositivo para oxigenar la sangre. Entonces esto es lo que se hace, fijaros que, bueno, yo lo tengo unido aquí, si yo lo separo, tiene una entrada y una salida, igual que un filtro, ¿vale? Yo lo que hago es que aquí, a la salida del filtro, veis que aquí hay un luer, lo abro y lo intercalo esto. Entonces la sangre cuando sale del filtro, entra en este otro filtro y sale y vuelve otra vez aquí a la cámara venosa y va al paciente. ¿Y qué hace este filtro? Pues en este filtro le conecto un tubo como estos y le conecto aquí arriba oxígeno. Abro aquí para que el oxígeno entre y salga. Y estoy haciendo una diálisis realmente de gases con la sangre. Entonces, oxigeno la sangre, pero elimino también CO2. La sangre la oxigeno completamente, pero claro, estoy oxigenando un flujo como máximo de 450 mililitros por minuto, que respecto al gasto cardíaco es muy poco. Por lo tanto, la oxigenación el paciente no la va a notar. Pero lo que sí va a notar es la pérdida de CO2, porque se pierde bastante CO2. Entonces, pacientes, por ejemplo, con un distrés y que tienen una hipercapnia y que no se le quiere dar una ventilación muy agresiva a ese pulmón, se puede bajar los niveles de ventilación y utilizar un dispositivo como esto, si además ya está hemofiltrándose. Porque si además está hemofiltrándose, no lo agredimos más. No le tenemos que poner ya un catéter, ya lo tenía puesto. Estamos utilizando el mismo dispositivo con esto añadido. ¿Eh? Ahora, para que esto funcione, se necesitan flujos de sangre altos. Esto se llama un extractor, un lavador de CO2, se le llama. ¿Eh? Porque realmente lo significativo va a ser el lavado de CO2. No así la oxigenación. ¿Eh? Y esto es lo que últimamente se está imponiendo con este tipo de monitores. Insisto, no les tengáis miedo, de verdad. Si se entiende perfectamente cuando sale una alarma el por qué, si tiene solución, se soluciona. Si no tiene solución, sabemos que no tiene solución, con lo cual, a lo mejor simplemente devolvemos la sangre al paciente y cambiamos el set y ya está. Pero no le tengáis ningún miedo si alguna vez trabajáis con estas máquinas. Lo importante, y eso sí que os lo digo, si tenéis que trabajar con máquinas de estas, demandar formación. Es muy importante la formación. Con formación esto no tiene problemas. No tiene absolutamente problemas. Mirad, yo os voy a poner un ejemplo de los que yo he vivido, ¿no? Cuando yo he montado una terapia de depuración hepática, montar una terapia de depuración hepática es esta máquina junto con otra que tiene más filtros, ¿no? Y que están conectados. El montaje, hasta que conectas al paciente, desde que empiezas a montarlo, dura 2 horas. 2 horas, ¿eh? Tú ahora imagínate que yo lo monto
conectamos al paciente, hay problemas con el catéter y se coagula el filtro, y además un filtro que vale dinero, que no es como esto vale bastante más dinero. Entonces, claro, dirías, estarías temblando cuando vas a conectar. Pues no, porque tenemos herramientas para que si ese catéter no funciona, yo lo desconecto nuevamente del paciente, conecto la línea roja con la azul, por así decirlo, y lo pongo a recircular. Se resuelve el problema y lo volveré a conectar. Y vas con toda la tranquilidad del mundo. Por eso digo, perderle el miedo, de verdad. Ahora, eso sí, demandar formación. Es muy importante la formación. Y bueno, esto es lo que yo os quería contar. Si tenéis alguna pregunta o algo. Sí, el citrato tiene una pega. A ver, hay pacientes que son incapaces, por fallo hepático, porque sobre todo se metaboliza en hígado, de metabolizar ese citrato. Entonces se les va acumulando el citrato. Pero eso el médico lo puede observar. El médico hace una división muy rápida, que es el calcio total del paciente dividido por el calcio iónico. Sabéis que el calcio en sangre, aproximadamente la mitad se presenta en forma iónica y la otra mitad se presenta unido a moléculas, proteínas principalmente. Si yo divido el calcio total del paciente por el calcio iónico, normalmente me va a dar una relación de 2, aproximadamente, el doble, ¿no? Si yo voy viendo que yo conecto al paciente con citrato y al día siguiente yo hago mi relación calcio total calcio iónico y veo que se me está yendo hacia 2,5, cuidado, aquí, estando el calcio total correcto, aquí está pasando algo. ¿Y cuál es el algo que está pasando? Pues debo de presumir que el paciente tiene su calcio total correcto, pero la parte que viene como citrato cálcico no lo está metabolizando. Y por eso el calcio iónico no se está liberando. Entonces lo que hacen es que paran la terapia, paran la anticoagulación con citrato y lo cambian o a heparina si puede ser, o a nada. Bueno, o a un propostenol. Pero lo tienen controlado de esta manera. Pero sí que es verdad que hay pacientes que no toleran el citrato. No toleran el citrato porque son incapaces de metabolizarlo. Pero son pocos, ¿eh? Hoy en día, las más modernas guías de recomendación para este tipo de terapias recomiendan como primera indicación anticoagular con citrato siempre que pueda ser. Es mucho mejor, mucho mejor. Alarga la vida de los filtros, tienes anticoagulado el sistema y no al paciente, te permite fracciones de filtración mucho más altas, que traducido es que te permite hacer la misma terapia con flujos de sangre más bajos, con lo cual te evitas problemas con el catéter. Es que es mucho mejor para todo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.